Seguro que no se os pasó que en el último vídeo estaba un poquito picado con todo el tema de la mercancía china. Efectivamente lo estaba, pero bueno, en realidad algunos de vosotros me habéis comentado que no todo lo chino es malo. No, no es malo todo, no tiene tan mala calidad todo. Hay algunas cosas que son buenas, incluso buenas. Y bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Estáis a bordo de Regina, bienvenidos. Ya habéis visto en la miniatura de lo que se trata. Es mi nuevo plotter y es chino. Es un plotter chino. Y es este que tenemos aquí. Lo he puesto aquí. Bueno, está puesto con esta pinza. Bastante fuerte es la pinza. La verdad es que es muy robusta. Lo he puesto aquí dentro. No sé si luego también lo utilizaré para afuera. Pero bueno. ¿Qué tablet es? Porque no es un plotter, claro, lógicamente, es una tablet. Ahora mismo con las tablets que hay, con los programas de navegación para Android que hay, no tiene mucho sentido tener un plotter. Entonces, bueno, pues esta tablet en concreto es la Oukitel RT2. Os voy a enseñar lo que tengo aquí, ¿veis? Tengo varios programas de navegación. Tengo el OpenCPN, tengo el SailGrid WR Pro, que es el que suelo utilizar, y el Navionics normal. Luego este es de Meteo, el SailGrid. En fin, lo bueno, ya no sé si habéis visto en algún otro vídeo por ahí que hice del multiplexer que tengo todo reenviado con wifi a las tablets. Normalmente uso otra tablet, una Samsung en navegación, que es la que tengo fuera, es la que ponemos allí en la bañera. Y luego he comprado esta tablet, Oukitel es china, efectivamente, pero tiene el certificado CE chino. No, perdón, no el chino, el auténtico, el europeo, tiene el certificado CE europeo, el auténtico, y tiene un certificado ISO también, de modo que bueno, es como una marca como Huawei o como Xiaomi. Tienen calidad europea, tienen estándar europeo, o sea, un buen estándar. Además, esta tablet en concreto, los Oukitel suelen ser, esta es rugerizada, quiere decir que es muy dura, o sea, es muy fuerte, la puedes tirar al suelo, en teoría no le pasa nada, la puedes meter en el agua incluso, tampoco le pasaría nada. Y esta pesa casi 1 kilogramo, o sea, pesa pues 900 y pico gramos, es una pasada. ¿Por qué? ¿Por qué pesa eso? Pues porque tiene una batería realmente bestia. Tiene una batería de 20.000 miliamperios, o sea, 20 amperios de batería, imaginaos. Dura 40 horas en espera. Digo, perdón, 40 horas, 40 días. 40 días en espera dura la batería. O sea, es una cosa realmente impresionante. Es lo que están haciendo ahora la gente de Oukitel, que están haciendo dispositivos con baterías realmente grandes. Bueno, y ya lo que voy a aprovechar es para enseñaros una cosa que he descubierto en el Navionics. Las cartas de Navionics hoy por hoy son las mejores que hay. O sea, son las mejores. Mundialmente son las mejores. O sea, no hay otra cosa parecida. Este programa del que os hablaba del SailGrid WR, este es de base Navionics, o sea, le pongo las cartas de Navionics. Y luego tengo aquí el OpenCPN. Vamos a empezar por el OpenCPN, ya que estamos. Este OpenCPN, si lo conocéis, el programa es un software gratuito de navegación, bastante bueno. Lo que pasa es que las cartas gratuitas no están actualizadas. Tenemos cartas, las CM93, que creo que son de 2011 o 2014, no estoy seguro, y no están actualizadas. Pero este en concreto de Android es la versión comprada. Vamos a darle... esta es la versión comprada. ¿Por qué la versión comprada? Bueno, voy a conectar todos los dispositivos, ya que estamos. Vamos a poner el ICE. Vamos a poner el GPS. Ups, joder, que lo tiro. Vamos a poner el GPS, el ICE, la radio. Aquí, la radio, los instrumentos de navegación. Vale. Para que veamos también el ICE en el plotter. Entonces, ¿por qué la versión comprada? Os decía del OpenCPN. La versión comprada, a ver, cuesta muy poquito, son 10 euros en la tienda de Play Store.
Pero ¿por qué la he comprado? Pues porque la otra, la que es gratuita, que hay versión gratuita de Android, es la verdad muy mala, porque no se le puede poner ningún plugin y no tiene mucho que hacer, no tiene casi nada, es bastante precaria, digamos. Esta tampoco es que sea una cosa extraordinaria, pero por lo menos tiene todos los plugins, que los tiene aquí. ¿Veis? Ya veréis. Realmente se le pueden instalar prácticamente, o sea, todos los que se le instalan al programa normal de PC. ¿Veis? Ahí tengo todos. No están casi ninguno. Bueno, tengo solo unos cuantos activados. Ahí, ¿veis? Bueno, hay un montón de plugins. Y por eso la he comprado, la versión esta. Vamos a enganchar la tablet a la wifi del barco para que coja todos los instrumentos y demás. Ahí. Ahí. Y ahora pues ya veis, ya está localizado, ya tenemos el GPS. El GPS es el GPS externo del barco, el GPS Full 1 que tengo, es el que utilizo. Pero ya veis, estas son las cartas CM93, son gratuitas. No sé si ya se pueden, yo las tengo por ahí, pero no sé si se pueden conseguir fácilmente en internet ya, porque... pero bueno, ya veis ahí que está el ICE. Ahí tenemos instrumentos de viento, la sonda, ¿veis? La profundidad, a ver si se ve bien. Profundidad, el instrumento de viento, GPS, todo. El ICE, aquí lo veis el ICE. ¿Veis? Aquí ya están los barcos de ahí, los objetivos ICE. ¿Veis? Este, por ejemplo, ahí está Regina. Bueno. Estas son las CM93, ya os digo. Sí que es verdad que de OpenCPN hay unas cartas que se venden. No son demasiado caras, además. Cada paquete cuesta como 20 y tantos euros, creo recordar. Son más baratas que las de Navionics. Y están bastante... Bueno, no sé cómo... Iba a decir, están bastante bien, pero no sé, no las conozco, no tengo ni idea. Os iba a mentir. Entonces, luego tenemos el SailGrip, que es el programa que os digo que yo uso siempre, es el que más me gusta. Es un programa de weather routing. Ya hablé de él. Este programa, la licencia me la regaló mi amigo Marcos. Y la verdad que a mí me gusta mucho el programa y es el que utilizo directamente, es el que utilizo. Porque es un programa muy bueno, puedes hacer, como os digo, weather routing, los partes te los descargas, los bajas directamente al programa y directamente en la carta de Navionics, sobre la carta de Navionics te pone, te planta el archivo grip y luego si quieres hacer weather routing, pues te marca la ruta y demás que tienes que seguir y lo que vas a tardar, ya sabéis cómo es el weather routing. Y veis, aquí está igual, pero en el SailGrip, ¿veis? Ahí también vemos el ICE. Mira, ahí se ven todos los barcos con el nombrecito. No sé si se aprecia, ¿lo veis? Y luego pues los instrumentos del instrumento de viento, ya veis. Demás. Y con cartas Navionics. Sí que es verdad que para usar este programa con cartas Navionics, las cartas tienen que estar compradas, tienes que tener la suscripción anual. Sí que te las puedes descargar y se guardan en el programa, en un backup, se guardan y ahí te las quedas para siempre. Pero claro, no se actualizarían. Y bueno, por último, lo que os voy a enseñar es una cosa que he descubierto en el Navionics. Mira, esta es la radio de la Marina. Vamos a quitarla para que no nos moleste. Aquí está. Mira, estas son las cartas. Bueno, aquí lo mismo. Si tenéis la suscripción comprada del Navionics, o sea, si está activa, digamos, se puede usar el ICE. ¿Veis? Ahí se ve también la sonda. La profundidad te sale ahí. Bueno, no sé si habéis usado este programa, el Boating. Está bastante bien. Ahí están los objetivos ICE, ¿veis? Estos son los objetivos ICE. Vamos, si le pinchas, a ver, ahí. Aquí te diría ya pues los datos y demás del barco y todo eso. Vale. Pero lo que he descubierto que no sabía y que no lo había usado nunca es esto. ¿No? Opciones de mapa. Es esto.
Relief Shading. Ya veréis. O sea, me he quedado muy sorprendido porque a pesar de que cuando tú vas a fondear, por ejemplo, cuando te estás acercando a la costa, las líneas de los beriles ves como te haces muy buena idea de cómo es el fondo, pero nada comparado con esto. O sea, fijaos lo que hay aquí. Mirad el relieve del fondo. Aquí hay un objetivo ICE, ahí, fuera del puerto, ¿veis? Este barco de aquí. Vale. Pero bueno, a eso no es a lo que voy. Fijaos qué relieve, a ver si se quita eso, ahí. Fijaos cómo se ve el relieve, o sea, es impresionante. Esto no está en todos los lugares. Ya veis que aquí ahora mismo, por ejemplo, si tú te vas acercando y pones esta opción, se ve, no se ve más allá de lo que es la isla, ¿eh? Es solo para acercarte, pero se ve perfectamente, los relieves donde hay acantilados, donde hay más bajos, una pequeña montañita, un hueco, yo qué sé, es increíble, la verdad es que es absolutamente, y con fijaos qué detalle, o sea, fijaos dónde está la costa. Fijaos qué detalle más increíble. O sea, se ve en 3 dimensiones perfectamente todo el fondo, pero tanto es así que incluso en algunas zonas se ven los pecios. O sea, barcos hundidos. Fijaos. Ya verás. He encontrado aquí, estuve curioseando un poquito por aquí por la zona del estrecho de Gibraltar. Pasado el estrecho aquí, pasado justo aquí, descubrí, fijaos que se ven, mirad, un barco hundido ahí, ¿lo veis? En el fondo, y otro ahí. O sea, el nivel de detalle que tiene esto, imagino que no se verá todos los pecios o todos los barcos hundidos, pero sí que hay en algunas, fijaos, aquí también, aquí hay más barcos hundidos, ahí se ven. Los que más claramente se ven son, que yo haya visto, así curioseando un poco, es por ejemplo este, que se ve perfectamente la forma del casco del barco, o sea, algo increíble. Y claro, cuando tú estás llegando a fondear, pues te haces una idea perfecta de dónde demonios vas a largar el ancla, porque por ejemplo, fijaos aquí hay arena, pero aquí ya hay un acantilado. Si tú largas el ancla justo aquí, pues cuando caiga estás perdido. Estás perdido. ¿Veis? Fijaos qué acantilado. Como bajando. O sea, una cosa alucinante. No sé si... No sé en dónde está todo puesto, toda esta opción puesta. O sea, no estoy seguro de qué alcance tiene. Aquí desde luego se ve toda la costa de... ¿Veis? De Marruecos. Se ve toda la costa con este tipo de relieve, pero sé que no está en todos los lugares, ¿no? Cuando lógicamente lo minimizas ya no sale, pero si lo agrandas, pues ahí llega a salir, ¿eh? Por ejemplo, no estoy seguro, pero creo que en Madeira, sí, también, fijaos qué barbaridad. O sea, es que es absolutamente increíble. Mirad, con todo lujo de detalles, cómo es el fondo marino. En fin, pues esa es una opción que tiene ahora el Navionics, que me parece alucinante. Imagino que en zonas más aisladas o más lejanas, tipo, no sé, el Pacífico, las islas de las Marquesas o algo así, no estará esta opción, no lo sé, la verdad que no lo sé, porque no tengo ese paquete de cartografía comprado, pero la verdad que es una opción increíble. De modo que, bueno, esta es mi nueva tablet china rugerizada. Y para usarla como plotter, única y exclusivamente como plotter. No sé si la dejaré aquí dentro solamente o la llevaré fuera. La verdad es que es más bien para fuera, porque es como al ser rugerizada, pues... Pero bueno, como tengo la otra Samsung fuera, pues tal vez siga así durante algún tiempo. De modo que, bueno, no todo lo chino es malo. Hay algunas cositas, pocas cosas, pero parece que ya hay algunas empresas, sobre todo de tecnología, que están poniéndose las pilas. La verdad que no tengo ni idea si para ellos mismos fabrican con tan mala calidad o somos nosotros
los que realmente les pedimos que nos vendan basura. Pero sí que es verdad que en tecnología hay algunas marcas como Oukitel o las que he mencionado antes que son buenas. Aquí dejo el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo vídeo, que ya veremos si salimos a navegar. Tengo que sacar ya el barco al varadero, ya veremos, ya os contaré.